Mateo. Mateo. 23. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Oiga, les tengo una buena noticia. Imagínense que estaba preguntándole al Señor Jesús y le dije, ¿cuál enfermedad te pudo llevar a la cruz o cuál enfermedad te pudo llevar a la muerte? Y les tengo una buena noticia. Ninguna enfermedad tuvo la autoridad para matar al Señor Jesucristo. Y si Él está en nosotros, ninguna enfermedad tiene autoridad sobre nosotros. Amén, amén. Ni hecha por el hombre, ni porque esté en el ambiente, ni nada. Nada tiene autoridad sobre nosotros. Ninguna enfermedad, ningún malestar. Bueno, dice Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enherdo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley y la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo primero que no hay que dejar de hacer es diezmar. El diezmo es la llave que el Padre nos ha entregado para que el enemigo no toque nuestras finanzas. Independientemente, sí, nosotros debemos de dar el 10% de lo que nosotros nos da el Señor. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de que todos los días nos levantamos, todos los días salimos. El Señor nos entregó todo. Mucha gente en una silla de ruedas, mucha gente en un hospital, y nosotros hoy estamos acá. Pero sin embargo Él nos dice, sin dejar a un lado lo más importante, el amor, la fe, y sin dejar a un lado el pacto que tenemos con Él. El diezmo es la bendición que Él nos ha entregado, la llave. No la pierdan. Es el 10% de lo que nosotros tenemos y de lo que Él nos ha dado. Y el 90% no lo podemos gastar como queramos. Si ustedes trajeron sus diezmos, si lo tienen, si no lo tienen, no se preocupen, porque el Padre se va a encargar de bendecirlos. Pero 10% es de todo lo que tenemos. Entonces, si trajeron su diezmo, tómenlo en su mano y vamos a orar. ¿Listos? ¿Todos estamos listos? Tómense en su tiempo. En la Biblia habla de una viuda que echó unas blancas al alfolí. ¿Por qué se habla de esa mujer? Si lo que echó fue muy mínimo, supuestamente. Porque al Padre lo que le interesa es el corazón de nosotros. No le interesa nada más. ¿Listos? ¿Listos? Padre, en esta mañana tomamos este tiempo para honrarte, para glorificarte, para exaltarte. Nos has entregado manos, nos has entregado pies, nos has entregado oídos, los mejores sentidos del mundo para escucharte. Y fuera de eso nos has dado añadidura, nos has entregado un trabajo que nos genera dinero, nos has entregado muchas cosas que nos generan. Hoy apartamos de eso que tú nos has dado para bendecirte y para glorificarte. Tú no lo necesitas, pero tú quieres conocer nuestro corazón. Aquí hay un pueblo agradecido. Aquí hay un pueblo agradecido contigo, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Gracias por el fruto de nuestras manos. Gracias por esas ideas locas que nos das. Gracias, Señor. A ti es todo el honor y a ti es toda la gloria. No es a nosotros. Nosotros no somos glorificados. El que es glorificado y exaltado por todo lo que hace en nuestras manos, eres tu Padre.
Bendice, Señor, al dador alegre. Bendice al hermano que no trajo cantidades. No importa las blancas que tenga o las monedas que tenga en su mano. Bendícelo y multiplícale, Señor. Y que tu poder, tu autoridad, Señor, entre a su casa, Señor, y la organice. Porque si tú estás ahí, todo es organizado. Sus finanzas, Señor. Hoy tomamos esta llave del reino y sellamos, porque tú nos la has entregado. Y así como la has entregado, la usamos cada vez que podemos, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y que los cielos el reino de los cielos sea abierto para todo aquel necesitado, aquel que necesita un trabajo, aquel que necesita una idea. Seas tú, Padre. Gracias. Gracias por nuestra salud, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos. Sí, usted estrella contra el micrófono. Todo poderoso lo guarda y lo protege. Ahí dice la barba. Que se peine la barba. Ahora, la iglesia vaya a tomar. Son 6. Gloria a Dios. A pedirle que se ponga sobre sus pies. La palabra dice, lo que decía el hermano Diego es muy real. Quiero que vaya al Salmo 90, Salmo 91 creo que es, 91. Y uno que tenga voz de trompeta y lo lea en esta mañana, por favor. Venga y lo lea aquí, mamita. Sí, listo. Dios mío. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela del día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Él es nuestro escudo alrededor de nosotros. Amén. La palabra dice que si Dios está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Amén. ¿Quién contra nosotros? Pueden venir tempestades, pueden venir enfermedades, puede venir todo lo que sea, pero no tienen poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a orar porque hay muchos hermanos que han estado enfermos, incluyendo los pastores, hemos estado pocos delicados de salud, pero dice que si pedimos al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús, todo será hecho. Y cuando nos reunimos 2 o 3 en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana
por esa sanidad en los cuerpos de los hermanos, allí de los que están enfermos, que el Señor sea extendiendo su mano de poder sobre esos pulmones, sobre esos bronquios, sobre toda enfermedad que se haya querido levantar, no tienen poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, hoy tomamos toda la autoridad que tú nos has delegado, Señor, desde el reino de los cielos, Señor, y proclamamos, Señor, que los vientos son limpios, Señor, aires limpios, poderoso Dios, que los aires son totalmente limpios, Padre bendito, en el nombre de Jesús, proclamamos la sanidad de los cuerpos, Señor, proclamamos, Señor, que todo lo que ha marchado en la noche, en las tinieblas, no tienen poder ni autoridad sobre los hijos de luz, mi amado Dios, que toda enfermedad ahora mismo en el nombre de Jesús se va, todo virus se va en el nombre de Jesús, Señor. Si vino por un camino, tiene que huir por 7 en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Hoy proclamamos esa sanidad sobre tu cuerpo, Señor, sobre el cuerpo de Cristo, Señor. Aún personas que están enfermas, Señor, en otras congregaciones, Señor, hoy oramos y clamamos por ellos, Señor. Clamamos, Señor, por cada uno de esos hijos tuyos, Señor. Aún por las cosas que pudieron haber hecho las vacunas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, anulamos, Señor, anulamos en el nombre de Jesús todo lo que el enemigo quiso hacer por medio de esto. Ahora en el nombre de Jesús se anula en el nombre de Cristo. Y proclamamos la libertad, la sanidad, la restauración de esos pulmones, la restauración de esos riñones, de esos hígados, Señor, la restauración, poderoso Dios, de los ojos, de los oídos, Señor, del olfato, Señor, de los pensamientos, mi amado Rey, la restauración en los huesos, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Lo proclamamos en esta mañana, Señor. Proclamamos, Señor, en las cuerdas vocales, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Proclamamos, Señor, esa sanidad, Señor, esa restauración, esa renovación en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Y proclamamos la sanidad en el cuerpo, mi amado Rey. En el nombre de Jesús, desde el Espíritu, Señor, se está fortaleciendo, Señor, esas defensas en esta mañana, en el nombre de Jesús. Se fortalecen esas defensas, mi amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y proclamamos que somos sanos, libres de toda enfermedad y de todo virus, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Rey divino. Gloria a Dios, amén. Muchas cosas se podrán levantar en estos últimos tiempos, pero la palabra es específica y dice que ya estamos sellados, y el Señor dice: a esos no me los toquen, amén. Entonces puede venir algún virus y tocarnos, pero no es para muerte, sino es para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas, amén. Gloria al Señor. No vaya a cometer el error de que muchas veces cometen personas y dicen: usted ya le preguntó al Señor por qué está tan enfermo. Ah, sí, está en pecado. Sí, entonces da a entender de que como si la persona estuviera en pecado, y no, hay cosas que Dios permite para restablecer nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, amén. Para que la Gloria a fe Dios. crezca, para que la fe crezca, amén. Y para que la fe que crezca, como dice la pastora, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Quiero que vaya al libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22. ¿En qué versión? ¿América? ¿En cuál? ¿En América? Gloria al Señor, aleluya.
El Señor establece y restablece cada área de nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, vamos a leer desde el versículo 8, pero voy antes de empezar a leer a hacer una pequeña introducción de lo que habla en Génesis capítulo 22 y que me venía hablando el Señor ayer y que es necesario para nuestras vidas. Amén. Dice que Abraham se encuentra con Dios y Dios le da una orden a Abraham. ¿Qué orden le dio Dios a Abraham? Que llevara a su hijo Isaac para hacer un sacrificio, ¿cierto? Resulta de que muchas veces pensamos que Abraham Isaac cuántos años podría tener. Piensa. La hermana Marta dice 18. ¿Quién más? 9 años. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Dijo. Bueno, 12 años. La verdad es que dicen los historiadores que Isaac tenía cerca de 25 a 30 años. De 25 a 30 años. Ya era un hombre hecho y derecho, ¿cierto? Pero mire que es tremendo. Abraham es llamado en la palabra ¿quién? ¿Como quién? ¿El padre de qué? De la fe. Y la fe es La certeza de lo que se espera. y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Pero la fe en cierta forma ¿qué es? Obediencia. ¿Qué es? Obediencia. Amén. ¿Quién está peleando con la puerta allá? Es obediencia. Amén. Gloria a Dios porque usted entiende qué es la fe. Cámbiame ese. Usted entiende qué es la fe. Otros dijeron la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Pero ese es el significado bíblicamente que tenemos de la fe. Pero la fe es la obediencia de los hijos de Dios, de cada uno de los hijos de Dios. Voy hoy a hacer algo. Regálame una silla, Dieguito, por favor. Y traiga otra para usted, por favor. Dáleme la mía aquí, listo. Hágase usted ahí al frente. Todos tenemos una comunión con Dios, ¿cierto? Amén. Amén. Ahorita van a decir, el pastor se sentó a predicar. Gloria a Dios. Resulta de que al tener esa comunión con Dios, el mismo Dios quiere que tengamos un cara a cara. Es necesario tener un cara a cara con Dios para poder entender cuál es la voluntad de mi Padre Celestial. Resulta que Dios le dice a Abraham, Abraham, ¿cómo le parece que se me ocurrió una locura tremenda, hermano? Y necesito que vaya y haga algo que es una locura para mí, pero pues vamos a ver cómo está tu fe, tu obediencia. Entonces le dice a Diego, le dice, yo quiero que vayas y sacrifiques a tu hijo en un holocausto. Quiero que tomes ese hijo y vaya y lo lleves a ese monte y lo sacrifiques. ¿Usted se imagina cómo era esto de tremendo? Y aún Abraham de pronto sentado hablando con Dios y pidiéndole eso. Recuerde que Abraham tuvo un tiempo donde fue y lavó los pies del Señor y le dio de comer y de beber a Dios.
Amén. Eso lo vemos más atrás. Cada uno debe tener ya. Y resulta de que ya Abraham tenía una comunión tremenda con Dios. Y muchas veces hacer la voluntad de Dios no es fácil. No es fácil para nosotros. ¿Cuánto le ha costado hacer la voluntad de Dios? ¿Mucho? Sí. Bastante, ¿cierto? Y entregar muchas veces cosas que nos agradan de cada uno de nosotros es difícil, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, Abraham tenía que ir a comunicarle a su hijo cuál era la voluntad de Dios en ese tiempo. Y ir y decirle a un hijo, haga esto, haga lo otro, es difícil. Cada uno de los que estamos aquí, que somos padres, sabemos que si hay algo que amamos es nuestros hijos. Cuando la palabra empieza allí en Génesis capítulo 22, dice, yo quiero que me entregues lo que más amas. Y lo que más amaba Abraham en ese momento era a su hijo. Era una palabra que le había entregado el Señor a él. Era el hijo de la mujer que él más había amado en toda su vida. Y entregárselo era difícil. Ahora, ¿cómo podría Abraham comunicarle eso a una mamá? Yo creo que en ningún momento se lo dijo. No se lo dio. Yo no creo que se lo haya dicho. Es que es más, ni a él. Ni a él. Vaya, siéntese. Llévesela así. Y es la necesidad de tener una comunión con Dios. De sentarnos con Él y dejar que Él nos hable cuál es su voluntad. ¿Cómo entiendo la voluntad de Dios para mi vida? Teniendo esa comunión directa, listo. Dayana, ¿cómo entiendes la voluntad de Dios para tu vida? Haciendo lo que le agrada. Pero ¿cómo lo entiendes? ¿A través de qué? De la palabra. La palabra en la que nos va a enseñar cuál es la voluntad del Padre. Amén, amén. Porque por medio de su palabra nos empieza a mostrar y nos dice, yo quiero que hagas esto. ¿A cuántos les ha ocurrido de que muchas veces nosotros llegamos y empezamos a leer la palabra y la palabra nos incomoda y nos dice, yo quiero que quites esto de tu vida? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cierto? Y como que, Señor, pero sí será tú del que me estás hablando o será otro. Y no es fácil hacer la voluntad del Padre. Para Abraham no era fácil ir y sacrificar a su hijo, aún siendo el padre de la fe. O sea, siendo aquel varón obediente a la voz de Dios. A la voz de Dios. ¿Cómo es esto de tremendo, hermano? Ver a Abraham, dice que estaba a 3 días donde el monte donde se iba a ir a sacrificar a Isaac. Y Abraham sale y hermano, no me imagino el sentimiento que tendría Abraham en su corazón. Aparte de eso de que no le había dicho nada a Sara, porque si no, si le hubiera dicho algo a Sara, Sara no lo había dejado ir. ¿Por qué? Porque lo hubiera creído como si estuviera loco. Claro. Le había dicho, usted está loco que va a sacrificar al único hijo. Sí. No lo dio el Señor y ahora no lo va a quitar. ¿Usted está loco? Pero la voluntad de Dios muchas veces no la entendemos. Y muchas veces Dios pone ciertas cositas en nuestra vida que nos parecen como
un poco difíciles, pero que si hacemos esa voluntad del Padre, vamos a ver algo maravilloso. Amén. Quiero que empecemos a leer desde el versículo 8. Amén. Génesis 22, 8. Cuando esté allá me dice amén. Amén, ya estamos ahí. Génesis 22, versículo 8. Dice la palabra: y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Sigue leyendo. Espérate. Hazme un favor, léelo desde el 7, por favor. Para entender. Génesis 22, 7. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Hijo, Hasta ahí Isaac no sabía nada. Isaac estaba totalmente inocente de lo que iba a pasar. Prácticamente pasa como dice en el libro de Isaías 53, que lo llevaban como cordero al matadero. Los corderitos, usted los ve con los pastores y van ahí al lado y brincan y de todo eso, andan alegres, pero ellos no saben qué es lo que va a pasar mucho más adelante con ellos. Por lo general, los matan, le quitan la piel, hacen ciertas cosas y la carnecita se la comen, ¿cierto? Pero el corderito nunca sabe a qué va a estar expuesto más adelante. Isaac no sabía que sí llevaban la leña, llevaban el fuego, llevaban el cuchillo, pero no sabía que él era el que iba a hacer que él era el sacrificio, que él era la ofrenda. Él era la ofrenda. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una ofrenda o cuando o en el momento del sacrificio? Tiene que ser que esté cedido. Isaac tenía que estar cedido. O sea que en algún momento Abraham le tenía que decir a Isaac: hijo mío, el Padre te pidió para que te sacrifique. Miren la canasta de amor. Creo que hay arroz. Tráeme 5 libras de arroz. Quiero hacerlo didácticamente para que lo podamos entender. Déjame acá. Gracias. Entonces, es tremendo cuando Dios pide algo que usted lo tiene en abundancia, ¿cierto? Usted sabe que es fácil decirle, cuando Dios llega y dice: Vladimir, quiero que vayas y le entregues 1 libra de arroz a Dieguito, que tiene una necesidad. Claro, Señor, yo tengo 5, hasta 2 voy y le entrego a Diego. ¿Cierto? Pero que cuando el Señor viene y te habla y te dice: ve y entrega esa libra de arroz a tal persona, y tú solamente tienes 1 libra de arroz para tu vida y para la vida de tus hijos. Pero el Señor le dice: entrégala, ve y la entregas, tranquilo que yo estoy contigo. ¿Ah? amén, amén. ¿Cierto? Y usted, yo me imagino, de pronto el hermano vive
Vamos a ponerlo cerca, a 3 cuadras. Y usted se va con la libra de arroz en la mano y va caminando. Señor, pero es que con esta libra de arroz vamos a comer hoy. Ve y entrégala, tranquilo, no te preocupes. Pero Señor, ¿por qué no más bien cuando esté con más provisión voy y la entrego, Señor? No, yo quiero que la entregues hoy. Bueno, yo le voy a llevar media libra, no, quiero que la entregues todo. Quiero que le entregues todo. Yo no quiero que me vayas a entregar un cuarto, no quiero que me entregues la mitad, ni 3/4, sino todo. Y yendo hacia Señor, pero, bueno, Señor, pero tú eres perfecto. ¿Qué pensamientos se te vienen a la cabeza cuando pasa todas estas cosas? El Señor quiere todo. Listo, eso está muy bien. El Señor lo quiere todo, pero ¿qué más pensamientos se vienen? ¿Qué piensas, Dayana? Estoy errando al no hacer lo que Dios quiere. ¿Estoy qué? Errando al no hacer lo que Dios quiere. ¿Qué piensas, Álvaro? Hay mucho pensamiento en la cabeza. En realidad no puede ser fácil, no piensa más que todo en la familia, no quiere entregar la familia, pero no se da cuenta de lo que Dios quiere en realidad para bendecir a través de esa bendición. Amén. Porque a través de cada cosa que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, Él se quiere glorificar. Pero muchas veces no entendemos y pensamos que entonces al ir a entregar la libra de arroz, entonces Dios quiere dejar mi familia sin comida. No. Él quiere manifestar su gloria por medio de esa libra de arroz. Dios quería manifestar su gloria por medio de la vida de Isaac. Ahí ya no hablamos de una libra de arroz o de 5 libras de arroz. Hablamos de una vida humana. Alguien que siente, alguien que le duele. Y yo me imagino que en algún momento, en el trayecto de ir subiendo, Abraham tuvo que abrazar a su hijo y de pronto con lágrimas en sus ojos decirle: Isaac, te voy a contar la verdad de lo que tenemos que venir a hacer. Te voy a contar la verdad de lo que va a pasar allí arriba, en ese sacrificio que vamos a hacer. Y de pronto abrazando a Isaac, le dice: hijo, tú sabes que te amo con todo mi corazón y todo mi ser. Tú sabes que cuánto me ha costado durante estos años, aun cuando en mi vejez y en la vejez de tu mamá ya no podríamos haber engendrado un hijo, pero te engendramos y lo que el Señor ahora me está pidiendo me está costando en el corazón, pero yo quiero entregarlo porque sé que Él es un Dios soberano y sé que es un Dios que hace cosas sobrenaturales. Y sabes, Isaac me pidió que te entregara a ti, que te sacrificara a ti, que tú vas a hacer el sacrificio allí arriba en el monte. Por eso no llevamos ni cordero ni nada, porque allí en el monte el Señor proveerá. Y yo me imagino a Isaac, un hijo cedido totalmente a la voluntad ¿de quién? El Padre. Del Padre, cedido, diciéndole: papá, eso te pidió el Señor. Y de pronto también ese hijo con sus lágrimas en los ojos, pero le dice: eso te pidió el Señor, listo, hagámoslo porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida en estos tiempos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para los tiempos que están por venir?
Cuando hablamos de una libra de arroz, cuando hablamos de pronto de entregar 100,000, 200,000 pesos, listo. Pero cuando Dios te pide que entregues lo que a ti o en lo que tú estás aferrado en el corazón, ¿cómo lo harías? ¿Cómo harías tú? ¿Cómo tomarías la decisión de hacerlo? Yo veo en Abraham que fue un varón que no titubeó, según lo que hablan las Escrituras. No titubeó, no dijo, pues Señor, de pronto no le pasó ni siquiera lo que le pasó a Moisés, que tartamudeó. No, Abraham dijo, algo hará el Señor, algo se inventará, Él tiene algún plan allí en el monte para que no vaya a pasar y a suceder eso. ¿Se acuerda que dijo aquel varón que perdió todas las cosas y que perdió a sus hijos, perdió toda su familia? Dios dio, Dios quitó. Sí. Job. Dios dio, Dios quitó. Es tremendo muchas veces despojarnos, y yo lo diría así, aún de lo que no es de nosotros, porque dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ella habita. ¿Y por qué muchas veces nos cuesta despojarnos de aquello que no nos pertenece a nosotros? ¿Por qué nos cuesta a veces, Martín? ¿No hay qué? Disposición. ¿Sabe que hay muchas veces de que en el corazón de nosotros el Señor nos está pidiendo ciertas cosas y no hacemos la voluntad de Él? ¿Usted cree que a Abraham no le estaba costando llevar a su hijo a sacrificarlo? Y Abraham era un hombre de carne y hueso, dirían por ahí, de hueso colorado. Era un varón que amaba a ese hijo, hermano, aunque tenía a Ismael y de pronto tendría otros hijos, pero él era el hijo de la mujer que había amado toda su vida, el hijo de la promesa, ese hijo el cual Dios le había prometido a Abraham y le había dicho, en él te daré descendencia. Señor, pero ¿cómo te voy a entregar si con él es que vas a hacer la descendencia? Ve y entrégamelo, yo quiero que me lo entregues. Y en ese momento era en algo físico. O sea, ese momento le estaba diciendo, ve y lo sacrificas allá en el monte. Lo vas a tener que degollar, vas a tener que quitarle la vida, pero vas a ver cómo lo haces. Abraham en algún momento a Isaac le tuvo que decir, porque ya un varón de 25 años tiene la suficiente fuerza para salir corriendo y dejar al viejo botado, ¿cierto? ¿O no es así? Ya tenía la suficiente fuerza para llegar y coger y dejar al viejo allá botado y no, está loco.
¿Yo qué me voy a ir a dejar allá sacrificar por usted? Pero es lo que usted y yo le enseñamos a nuestros hijos. Fue lo que Abraham le enseñó durante todos esos 25 años a Isaac. Le fue enseñando y le fue mostrando y dijo, tranquilo. Y aunque en ese tiempo no estaba escrito, yo me imagino, la voluntad del Señor es perfecta, Isa. Vamos. En este tiempo lo tenemos escrito. Quiero que vaya a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Es bueno, ¿cierto? Aceptable. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es Agradable y perfecto. bueno, aceptable y perfecto. Aceptable no es eso de que hablamos como los muchachos que pasan con 3, 5 y dicen, pasé rozando, pasé en aceptable, no. Aceptable es que aceptamos la voluntad del Padre en nuestra vida, en nuestro espíritu. Señor, pero tu voluntad es agradable y perfecta. Es agradable y perfecto que yo vaya y entregue la libra de arroz, Señor, y me quede sin para la comida de mis hijos. Está haciendo todo. Es la voluntad del Padre. Se lo decía como testimonio. Algunas veces que íbamos a hacer visitas con mi esposa, llevábamos los 5,000 pesitos que teníamos para el desayuno del otro día para los hijos. Éramos 7 personas en la casa y esos 5,000 pesos se multiplicaban, hermanos. Pero hubo más de una vez que el Señor llegó y nos dijo, tienes ahí en el bolsillo 5,000 pesos, ve y cómprale los huevitos, la leche y el pan a esa familia. Y no crean, en la primera ocasión le dije, Señor, ¿y cómo voy a hacer? Claro, soy un hombre, un ser humano, y mi fe hasta ahora hasta el momento la fe estaba creciendo, aumentando. Le dije, Señor, pero esto como que no es de parte tuya. Pero en mi corazón había paz, entonces sí era de parte del Padre. Camina, esposita, compramos los huevitos, la leche y el pan. Nosotros no sabíamos ni qué necesidad tenía esa persona, esa familia, pero él sí lo sabía y nosotros teníamos que llevar el sacrificio. Por eso la palabra dice que Dios no se agrada de sacrificio, sino ¿de la qué? Obediencia. Y sí, efectivamente compramos. Yo le diría que esa primera vez lo compramos a regañadientes. Pastor, pero usted es el pastor. Sí, claro, pero pues de la misma manera, pues Ahí no era pastor. ahí no era un pastor, sino asistía a una congregación, estábamos sirviendo como íbamos y hacíamos las visitas. Yo decía, tremendo, Señor. Bueno, fuimos, entregamos, el Señor se manifestó, se glorificó. Esas personas no tenían para la comida de esa noche y el Señor les suplió. Gloria a Dios. Al otro día el Señor, de una forma sobrenatural, nos dio a nosotros el desayuno. Entendimos que en medio de hacer la voluntad del Padre hay algo que va a pasar y va a suceder. Amén. Vamos a seguir leyendo allí en Génesis 22. Veamos en cuál, Génesis qué.
Espérenme un momentico. ¿Y vamos en qué versículo? ¿En qué versículo? En el 8. En el 8. Amén. Génesis 22:8. El 9, ya sigue el 9. Y llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Allí es donde yo digo, para poder atar a Isaac, Isaac tenía que estar, Claro, ya. ¿cómo tenía que estar? ¿Dispuesto? ¿Cierto? ¿Cedido? Ya era un hombre grande. Totalmente. Es como yo ir a coger a Álvaro y amarrarlo. Y tranquilo, mijo, que vamos a ir a hacer el sacrificio hoy. Pero resulta que es tremendo, ¿cierto? Tenía que saber ya. Él tenía que saberlo, él tenía que ya haber entendido qué era lo que iba a hacer el Padre, qué era lo que iba a suceder allí en el monte. Yo me imagino a un Isaac, une sus manos y le dice, áteme, Padre. Que nada impida el sacrificio que vas a hacer. Que nada impida hacer la voluntad de mi Padre en tu vida. ¿Cómo lo hablamos cuando los sentimientos son los que están en, como lo dijéramos ahí, en juego, eso, en juego? Cuando son los sentimientos y el Señor le dice, esa persona no te corresponde, ¿cierto? Esto que estás haciendo así no lo debes hacer. Cuando te pide cosas el Señor que van a doler en el corazón de cada uno de nosotros, porque estamos tan aferrados a esas cosas que muchas veces preferimos no hacer la voluntad del Padre. Anita, ¿cuántas veces se ha encontrado así? Ocupadita en el baño. Ana, Sí, mi amor, debe ser. bueno, entonces, Martica, ¿cuántas veces se ha encontrado así? ¿Y qué ha aflorado en el corazón tuyo? ¿La qué? Amén. Pero ¿qué cuando no aflora la obediencia? ¿Qué cuando nos cuesta y nos duele tanto en el corazón poder ir a obedecerle al Señor? Pero tu voluntad es agradable y perfecta, Señor. ¿Por qué me está doliendo? Porque necesito que te duela en el corazón para que verdaderamente tu corazón sea circuncidado. Abraham había sido circuncidado en la carne, pero todavía no había una circuncisión en el espíritu, en el corazón. Y la forma de circuncidar al hombre en el corazón es con lo que más, ¿qué? Se ama. Con lo que más amamos, con eso es la forma de que el Señor toma y circuncida nuestro corazón, porque Él le dice a uno, verdaderamente me vas a entregar el primer lugar. Y tú jugosamente lo dices, claro, yo te entrego el primer lugar, no me va a costar nada. Pero cuando te dices que el primer lugar que quiero que me entregues es este,
el de tu hijo, el de tu hija. Cuando yo quiero que me entregues el primer lugar es de esto, no de lo que tú piensas. Porque fácil es hacer tu voluntad, pero hacer mi voluntad cuesta muchas veces. Y aunque en la palabra dice que es agradable y perfecta, que es algo bueno para el hombre, para el ser humano, muchas veces no lo entendemos así. Muchas veces no lo entendemos. Muchas veces pataleamos y le decimos, pero ¿cómo me vas a pedir eso, Señor? ¿Te volviste loco? ¿Y acaso tú no eres el que me has dicho que el reino de los cielos es de locos y esto y que? Sí, Señor, pero creo que me equivoqué. ¿No? Haz esto y vas a ver la bendición. Sigue leyendo allí, por favor. Dice que arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y vio un carnero detrás del trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Esta parte es tremenda porque el ángel le dice, ahora vemos que verdaderamente temes a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Respeto. El obedecer. Sí, obedecer. El temor a Dios, la palabra dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. De la sabiduría. Tenía una sabiduría tremenda Abraham. Después de todo lo que vivió, durar 3 días siguiéndolo, llevándolo hasta allá y llevándolo a sacrificar, tener que decirle al hijo, voy a ir a matarlo allí y a sacrificarlo delante de Dios porque Él me lo dijo. El Señor le dice, deténgase, porque he visto que tú que tienes temor en tu corazón de mí. Ese temor es el que debemos tener cada uno de nosotros para poder obedecerle y hacer la voluntad del Padre Celestial. Usted ve a Elisa y la ve, brinca para un lado, brinca para el otro, se ríe. Y todavía no tiene conciencia de lo que puede pasar en un futuro. Por eso el sacrificio tenía que ser con alguien que estuviera también cedido, que quisiera entregar su vida. Por eso en esa parte de la palabra se ve como el padre entregó a su hijo, pero el hijo también se entregó a él mismo para darlo todo por cada uno de nosotros. Amén. Por cada uno de nosotros. Por eso Abraham tenía una fe tremendísima, hermano. ¿Qué cosas Dios está pidiendo que son la voluntad del Padre para tu vida, pero tú no las has entregado?
Que te está diciendo el Padre, entrégamelas, pero tú dices, no, estás loco, Señor. ¿Cómo me vas a pedir estas cosas? Pero el Señor dice, yo quiero manifestar mi gloria por medio de eso. Cuando Abraham ya entregó y amarrando, ya tenía preparado ya el cuchillo y levantó el brazo para darle el golpe final a Isaac, el mismo Señor le dijo, detente, no vayas a hacer eso. Ya vi que tu corazón está perfecto delante de mí. En otras versiones dice, vi que eres perfecto en obediencia. Perfecto en cada una de las cosas que te pido. ¿Qué puede estarnos pidiendo el Señor en este tiempo? Abraham le pidió a su hijo, lo entregó, le dijo, listo, voy a hacerlo porque yo sé que tú eres Dios. Y después de eso dice que Dios juró por él mismo que lo iba a ¿qué? ¿Que lo iba a qué? ¿Qué le iba a hacer? Vamos a leerlo. ¿Sigo? Léelo, sí, por favor. Entonces Abraham alzó los ojos y miró un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas en la orilla del mar. Amén. ¿Sabes por qué muchas veces no eres bendecido en esas áreas de tu vida? Porque te rehusas a hacer la voluntad de Dios. Te estás rehusando a hacer esa voluntad del Padre que es agradable y perfecta. Después le dice, yo juro por mí mismo que te voy a bendecir. Pero muchos no lo quieren aceptar, muchos quieren seguir con eso que no les está sirviendo para nada, que lo aman y lo atesoran y no lo entregan a Dios. El soltar muchas veces nos dificulta que llegue la bendición. Cuando nosotros fuimos, hicimos la visita y le llevamos eso que el Señor nos mandó a comprarle a esa familia, fuimos y se lo entregamos. Y hermano, al otro día no había sino para el desayuno, para el almuerzo y para la comida. Porque cuando usted no se rehúsa a hacer la voluntad del Padre, entonces el Padre empieza a soltar. Él empieza a entregarle más. Pero las cosas que nosotros nos rehusamos a entregarle a Dios hace que la bendición no llegue al término que tiene que llegar a cada uno de nosotros. Entonces, en muchas circunstancias se retrasa o en otras es escaso. Yo te quería entregar las 5 libras a ti, pero tú entregaste solo la mitad, entonces te voy a dar la mitad de tu arroz. Vaya a Marcos capítulo 12 versículo 42. Marcos 12:42. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante,
Y llamando Jesús a sus discípulos les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de la que les sobraba, pero ella de su pobreza echó con todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Mira cómo el Señor Jesús lo muestra. Entrégalo todo. Pero tiene que ser con un corazón totalmente dispuesto, cedido. Juanito, es todo lo que hay que entregar. Es todo lo que debemos entregar. No a medias, sino todo entregárselo al Señor, decirle: yo te entrego todo, Señor. Tú me dijiste, toma, están las 5 libras, yo te las entrego todas. Tú verás cómo haces con esto, Señor. Igual tú ya me tienes mi provisión preparada. Les he hablado durante este tiempo que los recursos ya están, ¿cierto? Los recursos ya están. Abraham iba subiendo el monte, pero él decía: yo sé que mi Redentor vive. Él iba subiendo y allá cuando fuera a entregar, dijo: algo hará el Señor, porque él tenía la fe y la convicción de que iban a subir al monte, pero también iban a volver los dos de adorar y exaltar el nombre del Señor. Amén. Es lo que usted tiene que tener en su mente, en su espíritu, la convicción de que en medio de todo proceso Dios está, y si está en medio de todo proceso nos va a llevar a un término, a un fin maravilloso. Amén. A un fin maravilloso. Abraham le entregó allí todo lo que tenía. Abraham sabía que Isaac era lo más que amaba, y Abraham tenía muchas riquezas. Se podía haber muerto Isaac y vivir sus últimos días con Sara muy sabroso, pero Abraham prefirió hacer la voluntad del Padre, totalmente la voluntad del Padre, y cederlo todo a Dios, cederle todo, entregarle todo. En Isaac, Abraham le estaba entregando todo a Dios. Le estaba diciendo: no importa, yo te lo entrego todo. Tú me lo entregaste, tú me lo diste. Él era ya viejo, Señor, has permitido estos 25 años que viva con él, pero yo te lo entrego todo. Tú harás algo, tú obrarás. Y es allí donde en el monte Dios le proveyó el cordero para hacer el sacrificio. Pero muchas veces no dejamos que Dios obre o que Dios actúe, sino que queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestra forma. ¿Qué cosas está haciendo bajo su voluntad que no son la voluntad de Dios? Señor, ¿es la voluntad tuya que yo me vaya para tal lado o no es tu voluntad? En algún momento yo siempre lo decía y alguien nos trató de corregir eso, y creo que eso no se debe corregir, porque resulta de que si hay algo dentro de mí que me da paz, entonces yo digo: me da paz, creo que es de Dios, Sentimos paz. dejemos. Y el sentir paz en el corazón cuando vas a hacer algo quiere dar a entender que Dios está en medio de las cosas, de las circunstancias. Entonces Abraham sintió paz y dijo: pues yo voy a hacerlo.
conforme a tu voluntad. Y recibió la bendición más tremenda y más grande. La mujer que echó sus 2 moneditas era lo único que tenía, pero ella los echó con un amor muy grande, con algo en su corazón diciendo: yo confío de que echo estas 2 moneditas, pero al salir de este lugar Dios me va a dar la provisión. No sabemos ni qué pasó con la viejita. Sí. No sabemos. Pero ella cogió y lo echó todo. Yo creo que algún rico del tiempo llegó y dijo: oiga, esa viejita honró a Dios, vamos a honrarla también. Y la debió honrar. De pronto se la llevó a vivir a su casa y ya la viejita no tenía necesidad de nada. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? No sabemos qué más pasó. Pero si Dios la honró delante de todas esas personas, créame que también al salir de ahí le dio la provisión total. Amén. Para el resto de años y de días que iba a vivir. Pero el problema es soltar, entregar, hacer la voluntad del Padre, entregarlo. No, yo lo entrego, Señor, yo entrego todo lo que tenga que entregar. Y muchas veces decimos entregamos lo que necesitamos entregar, pero la verdad no se entrega. Abraham sí lo estaba haciendo conforme a la voluntad del Padre. Ahora te digo, ¿tú estás haciéndolo conforme a la voluntad de tu Padre? El Señor te ha dicho: deja a ese hijo que se vaya porque yo voy a tratar con él. Déjalo que se vaya, o a esa hija, déjala que se vaya, que yo voy a tratar con ellos. Déjalos que se vayan, tranquilo. No te preocupes, en mis manos están mejor que en las manos de cualquiera. Amén, amén, amén. Y todavía le estás pataleando y le estás diciendo: no, Señor, yo no los dejo ir. Y estás teniendo problemas en tu hogar, con tu esposo, tu esposa, porque no has soltado. Porque no has soltado esos hijos que no has podido corregir tú para que Él los corrija. Señor, pero es que son mis hijos. Sí, pero primero son El Padre. de Él. Amén. Y Él sabe cómo corrige a cada uno de sus hijos. Él sabe cómo puede corregir a un Martín, a una Marta, cómo puede corregir a un Álvaro, a una Dayana, porque Él conoce el corazón de sus hijos. Él sabe cómo es la forma que se debe corregir. ¿Para qué? Para que ellos vuelvan a los caminos de Señor. Amén, amén. Pero, Señor, no lo quiero hacer. Bueno, entonces te quiero bendecir, pero tú no lo entregas. Porque lo que le dijo el ángel a Abraham, dijo: por cuanto no rehusaste darme la vida de tu hijo, juro hoy por mí mismo de que yo te voy ¿a qué? A bendecir. El problema no es con el pastor. El problema es con el mismo Dios. Porque cuando no entendemos de que debemos soltar esas cositas que el Señor dice, ustedes las tienen como un amor impresionante, como una idolatría. Gracias, Diego. Usurpan el lugar de Dios. Entonces ellos están usurpando mi lugar, el lugar que le pertenece a Dios. Y no estoy hablando solamente de los hijos, sino de muchas cosas. Cuando el Señor te dice: dedícame el tiempo que yo necesito de ti, tráeme ese diezmo de tu tiempo, tráeme ese diezmo de tu tiempo, ven y sírveme, porque yo te quiero honrar, te quiero bendecir, pero necesito que vengas y me sirvas.
No te rehúses a servirme. Entonces usted dice, no, perdóneme. Usted dice, no, me rehúso. Entonces el Señor dice, no te puedo bendecir porque hay algo que está ocupando el primer lugar en tu vida. Que puede ser un celular, un empleo, un carro, una moto, una casa. Mujeres que no van a la congregación porque trabajo de lunes a sábado y el domingo es el único día que me queda para hacer oficio. ¿Tu casa vale más que el oficio? ¿Vale más que servirle al Señor? ¿O que vengas a escuchar la palabra de Dios? Alguien un día me dijo, pastor, es que hay algo que no entiendo. Le dije, sí, ¿cómo? ¿Qué es, hermana? Dijo, es que no entiendo, pastor, porque ustedes tienen un desorden tremendo. Le dije, sí, claro, ¿cuál es el desorden? Sí, así dijo. Que yo debo estar dispuesto a recibir, ¿cierto? Para que también a recibir. Y le dije, pues, ¿cuál es el desorden, hermana? Dijo, es que ustedes los días domingos el servicio se alarga hasta las 12 del día. Son 3 horas y mi esposo anda bravo por eso, porque eso no es parte del orden de Dios. Le dije, sí, claro, tienes toda la razón. Y muchas veces se alarga hasta la 1, hermana, si no sabía, si no ha estado. Dijo, y mi esposo se enoja por eso. Le dije, bueno, está bien. ¿Y usted sabe, pastor, que yo soy una diezmadora? Totalmente. Le dije, claro, hija. Yo sé que usted es diezmadora. Ahora le voy a preguntar, ¿usted qué da el diezmo? Pues el dinero. Le dije, muy bien, muy bonito. ¿Y el diezmo del tiempo que le tiene que dar a Dios qué es? Le dije, ¿cuánto? Bueno, aquí lo voy a preguntar, Marta. ¿El diezmo del tiempo es cuánto diario? 2 horas y media. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿De qué es una matemática de esas tremendas? Como 2 horas y media. 2 horas, sí. 2 horas 40 minutos, ¿cierto? Gloria a Dios, amén. Ay, Angélica. 2 horas 40 minutos. Le dije, hermanita, ¿en el mes cuánto es? ¿Cuánto es en el mes? Los matemáticos aquí tremendos. Está la matemática. Son casi 7 días. Casi 7 días. Imagínense. Estamos cruz. Le dije, son casi 7 días, ¿cierto, hermanita? Dijo, sí, pastor. Le dije, bueno, ¿y cuánto le dedica a usted en la iglesia? 8 días y medio. ¿O todos los días cuánto le dedica al Señor? Dijo, no le dedico. ¿Y el domingo usted pelea por 3 horas? ¿Usted cree que le está entregando todo el diezmo al Señor? Dijo, no. Es que yo no lo había visto de esa forma. Le dije, sí, claro, no lo había visto de esa forma. Porque miras lo que te importa, lo que te interesa. Porque para ti te interesa dar un diezmo para que te bendigan el dinero. Pero a ti no te interesa dar un tiempo para que bendiga el tiempo con el cual haces tú el dinero. Le dije, si ve y juzgamos al pastor y decimos que es un desorden. No es un desorden. Porque nosotros le damos el tiempo al Espíritu Santo que Él quiera hacer y obrar en nosotros. Ese es el orden. Amén. Ese es el orden. Porque así es el orden de Dios. Si nos ciñéramos totalmente a lo que verdaderamente la palabra dice, ¿sabe qué tendríamos que hacer? Son 8 días y ¿cuánto? 8 días y medio, ¿lo digo? Tendríamos que dedicarle 8 días en el mes al Señor. Imagínese. Derecho. Mas sin embargo el Señor es
misericordioso. Y Él dice, yo quiero que tengamos la comunión como tú la quieras tener conmigo. Yo no te voy a obligar, sino como tú la quieras tener. Pero quiero que hagas ¿mi qué? Voluntad. Desde ese día no sé nada de la hermanita. Ni más. Gloria a Dios, era una diezmadora tremenda, sí, gloria al Señor. Pero No entendió lo que le pedía a Dios. el dinero o el diezmo sin obediencia no hay nada que hacer. El Señor la quería bendecir mucho más. Pero muchas veces queremos honrar más a hombres que al mismo Dios. Queremos agradar más a los hombres que a Dios. Y Dios quiere es que lo honremos y lo agrademos a Él. ¿Cómo lo agradamos? Obedeciendo. Haciendo su voluntad. La voluntad de Él. Bueno, Señor, lo que tú quieras que hagamos, pues vamos a hacerlo, Señor. No importa. No sé si será su caso de pronto que muchas veces dice que el pastor se alarga mucho, que se alargaron en la alabanza, no tienen un horario específico, sí. De pronto en todo eso tienes toda la razón. Pero el que ordena y hace las cosas aquí se llama Espíritu Santo. Y queremos hacer la voluntad de Él aquí en la tierra. Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y lo primero que les dijo fue, la oración es así: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra, así en el cielo. Como es en el cielo, se haga aquí en la tierra. Entonces, usted dice que la haga la tierra. Yo no la voy a hacer. Usted hace parte de la tierra, papá. El Señor no se queda con nada. ¿Qué cosas te ha rehusado a entregarle al Señor? Ya le trae Perdóneme. que tomar algo caliente. ¿Qué cosas nos hemos rehusado a entregarle a Dios? O que tú sabes ahí que te ha rehusado y que no le has entregado al Señor, y que hoy el Señor te está diciendo y te está notificando y te está diciendo: si me entregas eso, te voy a bendecir. Recíbele ahí a Dios. Recíbele a Dios. Gloria al Señor, perdóname. Gracias. Si toca caliente, pero que le pase. Entonces está rehusando cada uno de nosotros a entregarle eso que el Señor quiere que le entreguemos. Cada uno lo encuentra. Tenemos escrito en este tiempo en Romanos 12:2, la voluntad del Padre es agradable y perfecta. Abraham no tenía escrito en ese tiempo, o no estaban estos escritos en ese tiempo, y él no sabía cuál era, si la voluntad del Padre era agradable o perfecta. Tuvo que ir experimentando, ir obedeciéndole para saber de que era agradable y perfecta. No sé qué tenga Dios de aquí en adelante para ti o para mí, pero sé que está bajo la voluntad de Él y es agradable y perfecto. Si mañana llego a morir, sé que me voy con Él y viviré con Él por una eternidad. Pero lo único que anhelo y deseo es hacer su
voluntad. Alguien me decía ayer, y alguien que lleva, yo le pongo 40 años en el Evangelio, Si no es más. y voy a decirlo así, con un bagaje más que el que tiene su amado pastor. Y ayer me decía, desde diciembre entendí, pastor, que debo hacer la voluntad del Padre. Y a mi mente, a mi espíritu, no por juzgarlo, vino y dije, 40 años y no había entendido cuál era la voluntad del Padre para su vida. Y así muchas veces podemos estar siendo nosotros tercos, testarudos, soberbios, sabiendo que si la voluntad de Él es agradable, pues yo hago su voluntad y dejo que actúe de la forma que Él quiere en mi vida. ¿Recibió la bendición Abraham o no la recibió? Amén. De ahí para allá usted empieza a ver cómo Dios sigue bendiciendo la vida de Isaac, la vida de Abraham, la vida de Isaac, de Jacob, y ahora es una nación. Pero en la palabra que Dios le dio a Abraham desde el momento en que lo llamó de Ur de los Caldeos, se cumplió totalmente y se ha venido cumpliendo durante este tiempo. Amén. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. Y en tu descendencia serán benditas las familias de la tierra. Hasta el día de hoy la hemos visto cumplida. ¿Qué palabras te ha dado el Señor a ti que de pronto no se han cumplido porque tú no has entregado lo que el Señor te está pidiendo? Hace un año y medio atrás, el Señor nos pidió algo a mi esposa y a mí, y yo creo que a mí fue el que más me costó. Y me costó bastante y se los digo, me arrodillé y le dije, Señor. Pero hubo un momento donde le dije, Señor, pues, me duele totalmente en el corazón, pero yo te entrego, Señor. Yo te entrego, yo suelto esto. Y haz tu voluntad como quieras ahí en este varón, en esta varona, en esta. Y me costó en el corazón tremendamente, hermanos. Me dolió. Creo que duré cerca de 6 meses dándole vueltas al monte. Pero esta semana y durante este resto de año he visto cuando usted hace la voluntad del Padre, Él sabe que todo lo tiene bajo control. Todo, hermano, todo lo tiene bajo control. Y veíamos con mi esposa cómo el Señor está orando en cada uno de ellos. En cada uno de ellos. No sé cuál sea tu, voy a decirlo así, tu talón de Aquiles en este tiempo, para no hacer la voluntad del Padre. Pero creo que a muchos en esta mañana les está hablando y les está diciendo, yo quiero hacer mi voluntad en tu vida. Señor, pero son mis sueños. Señor, es que es lo que he anhelado toda mi vida. Pero lo que yo anhelo es que me obedezcas, dice el Señor.
Solo que me obedezcas. Haz la voluntad del Padre y vas a ver cómo la bendición va a venir a tu vida. Y no te estoy hablando de bendición de tener 5 libras de arroz en la casa, no. Te estoy hablando de la bendición espiritual. Porque a medida que haces la voluntad del Padre, toda la palabra que te ha dado y te ha entregado se empieza a cumplir. Empieza a venir a tu vida. Puede tardar un poco, pero va a llegar a tu vida totalmente y tú vas a ver cómo el Señor derrama de su bendición sobre tu vida. Lo he visto durante estos años. Se lo puedo hablar con toda la fe y la certeza de que así es. Y yo hubiera querido que algún pastor me lo hubiera hablado directamente y me hubiera dicho: solamente obedézcale al Padre y hágale. Y obedecer es soltar el perdón. Obedecer es soltar lo que tienes que soltar de tu vida y dejar que el Señor obre conforme a su perfecta voluntad. Amén. Póngase sobre sus pies. Venga para acá. El Señor me dice que no calle. Que lo diga.